Este curso de primero de la ESO hemos aprendido muchas cosas sobre la vida. Sí, sobre todo en ciencias naturales, porque hemos aprendido sobre los seres vivos, las plantas y los animales, sobre los invertebrados y sobre los vertebrados. Aves, mamíferos, peces, reptiles. Pero había una especie que nos parecía muy curiosa y que no salía en el libro de naturales: las personas adultas. ¿Qué clase de ser vivos son las personas adultas? ¿Los adultos son terrícolas como nosotros o vienen del otro punto de la galaxia? ¿Dónde aprenden a ponernos en los exámenes esas cosas? ¿Acaso hicieron un curso? ¿De dónde sacan la paciencia para aguantarnos? ¿Las personas adultas lo saben todo o solamente lo parecen? ¿Alguna vez tuvieron 12 y 13 años como nosotros? Y si los tuvieron, ¿se acuerdan de cómo eran entonces o se lo olvidaron? ¿Les gustaba estudiar? ¿Con qué se divertían? ¿Qué querrían ser de mayores? Demasiadas preguntas sin respuesta, así que decidimos invitar a algunas personas adultas a nuestra tutoría para poder estudiarlas más a fondo. Todas resultaron ser muy amables y se dejaron estudiar sin oponer ninguna resistencia. Solo hizo falta decirles: por favor, cuéntanos. Domi fue la primera de nuestras adultas invitadas. Es de Arroyo de la Luz, donde estudió la EGB y el BUP, y nos explicó que en su época llegaban del colegio al instituto 2 años después que nosotros. Domi nos contó que antes los alimentos que comían eran naturales. Cada año hacían la matanza del cerdo, comían los quesos que fabricaban en casa y los tomates que ellos mismos cultivaban. Aquellos sí que eran sabores. También nos contó que pasó buena parte de su vida sin teléfono móvil, porque antes no existían. ¡Qué raro! Domi nos trajo dinero antiguo, pesetas y liras. ¡Qué curioso era todo antes! Cuando estaba pensando qué estudiar, Domi hizo algunas sustituciones como auxiliar en una clínica dental. Aquello le interesó y decidió estudiar auxiliar de enfermería. Le gusta su trabajo y le da el verdadero valor que tiene. De todas las cosas interesantes que nos contó Domi, elegimos una anécdota que nos hizo ver que la sociedad era antes aún más machista que ahora. No había elección. A los chicos una moto, a las chicas una máquina de coser. Yo misma, mis padres un poco machistas y a mi hermana le compraron la moto y a mi hermana una máquina de coser. Ahí está, la de la hermana. María Ángeles llegó a la Universidad de Extremadura desde Andalucía, después de haber andado recorriendo el mundo. Vivir en otros países, conocer otras culturas, abrirse al mundo, es una experiencia que nos recomendó con entusiasmo. María Ángeles estudió ciencias físicas. Como quería aprender a utilizar aceleradores de partículas y aplicarlos al análisis de materia, tuvo que irse a Hungría, a México, Argentina y a otros países, porque por entonces en España no había esos aparatos. Cuando regresó formó parte del equipo que montó en España el primer acelerador de partículas para física aplicada. Está en la Universidad de Sevilla y allí analizó las valiosísimas joyas de oro de la cultura tartésica, para tratar de conocer mejor esta enigmática civilización. Los datos que María Ángeles conseguía gracias a su acelerador de partículas eran interpretados por geólogos, arqueólogos y antropólogos. Es decir, trabajó en un equipo multidisciplinar que logró desvelar numerosos enigmas sobre Tartesos. Por eso, María Ángeles nos dijo que estaba muy equivocada de pequeña, cuando creía que había áreas del conocimiento más importantes que otras. Casi todas las ciencias no es en contra de, es complementariedad. Lo que aporta la física no es capaz de aportarlo la química, pero la química aporta cosas que son extraordinarias para el desarrollo físico. Todas las disciplinas son importantes, las científicas y las humanidades. Todas las disciplinas son importantes, nada hay en contra de eso. Gracia es un pueblecito precioso, ya del campo, que está a unos 100 kilómetros de Cáceres. Allí vivió, creció, jugó, estudió y disfrutó, hasta que llegó el momento de ir al instituto. Para hacer los estudios secundarios, Gracia vino a un lugar que conocemos muy bien, la Laboral. Aquí estuvo interna y estudió BUP y COU. En aquella época, las internas solo volvían a casa en las vacaciones. En el internado hacía muchas actividades y en él, Gracia conoció a chicas de todas partes de España. Gracia nos contó que, a veces, cuando tenían exámenes, se escondían a estudiar en el aseo por las noches, cuando se apagaban las luces, sin que se dieran cuenta las cuidadoras. ¿Que cómo iban para estudiar?
Pues con una linterna. Gracia es meteoróloga, trabaja en el Observatorio Meteorológico de Cáceres y nos explicó en qué consiste su interesante trabajo. De todas esas cosas que Gracia nos contó, vamos a quedarnos con esta. No, pero si usted tiene mucha usted estudiar, aprovechar ahora lo que veis. Que no lo veis porque yo recuerdo vuestras cosas mismo, que no tenía ganas, que no me apetece. Claro que no me apetece, si yo lo entiendo. Pero yo sabía que el día que había repasado y había estudiado, era más feliz, estaba más contenta que bien, pero no sé. Mónica es barrendera y maquilladora profesional. Mónica se siente satisfecha y orgullosa de sus dos profesiones. Si nos paramos a pensarlo, los dos trabajos de Mónica tienen algo en común. Los dos sirven para hacer del mundo un lugar más agradable. Mónica nos contó que de pequeña fue muy mala estudiante, tanto que abandonó el colegio muy pronto y se puso a trabajar. Cuando se dio cuenta de su error habían pasado muchos años, pero Mónica estaba decidida a poner remedio al asunto. Estaba ya casada y tenía hijos cuando retomó sus estudios. Robándole al sueño y con la ayuda de su hijo David, nuestro compañero de clase, Mónica ha logrado sacarse el graduado en eso recientemente. Y no piensa parar ahí, porque quiere estudiar lengua de signos, un sistema de comunicación que ya maneja. Esto nos demuestra que Mónica es ahora una buena estudiante y que nunca es tarde. De todas las cosas que Mónica nos contó, elegimos los consejos que sus padres le dieron cuando era pequeña. Mis padres me dieron todos los consejos del mundo, el cual yo no lo acepté, pero mis padres siempre me decían, siempre, ante todo que fuera buena persona y que estudiara, porque para un futuro me iba a servir. Y yo no hice caso. Aquí tenemos a nuestra otra María Ángeles, que nació en Brozas, en su casa, con la ayuda de una comadrona. Cuando nació era tan pequeñita que no llegó a pesar ni 1 kilo. Y así, sin incubadora ni nada, consiguió crecer y convertirse en la adulta que es ahora. María Ángeles nos contó cómo se divertía de pequeña y también cuando comenzó a ser mayor y tuvo que aprender a manejarse en el mundo de los adolescentes. Para ella han sido y son muy importantes los amigos y nos animó a ser abiertos y a elegirlos bien. María Ángeles es maestra de educación infantil, trabaja con los más pequeños, de 3 a 6 años. Le apasiona su trabajo y nos contó qué actividades hace con sus niños. Nos enseñó la canción de saludo que cantan cada día y trajo su delantal de trabajo para que se lo probara a Lucía, porque un pajarito le había contado que Lucía, de mayor, quiere ser maestra de educación infantil. De todas las cosas que nos contó María Ángeles, nos quedamos con este consejo. Nadie os va a querer, ni os va a respetar, ni os va a tener en cuenta si tú a ti misma no te quieres. Vosotros igual, chicos, ¿vale? Serena ha crecido en una familia muy especial, de padres anarquistas, luchadores y comprometidos. Cuando cumplió los 18 años, Serena decidió conocer a su padre biológico. Su madre le facilitó todos los datos y por eso ahora Serena tiene 2 familias a las que quiere mucho y se siente encantada por ello. Cuando era pequeña, hacía acampada libre en la vera y pasaba los veranos en plena naturaleza, entre gargantas de agua fría, bosques y toda clase de animales. Así que, de mayor, decidió estudiar biología, porque es una apasionada de los seres vivos. Le interesan particularmente los anfibios y los reptiles, a los que ha estudiado a fondo. Serena nos animó a conocer y valorar el patrimonio natural de Extremadura, que es de una excepcional riqueza. De todas las cosas apasionantes que nos contó Serena, elegimos una muy breve que nos dio mucho que pensar. Porque yo creo que somos lo que vivimos. Y una parte muy importante es nuestra familia. Entonces, Igual que Serena, Sonia también hacía de pequeña acampada libre con su familia, pero ellos lo hacían en Valdesalor, donde lo pasaban genial. Sonia nos contó muchas cosas sobre los juegos de los niños y niñas de su época, que jugaban en la calle la mayor parte del tiempo. Nos habló de la goma, la comba, la rayuela, los bolindres, la zapatilla por detrás, los recortables, las miniaturas. También nos habló sobre la televisión de la época. Solo había 2 canales y no tenían mando a distancia. Sonia estudió EGB en un colegio de monjas, donde solamente había profesoras y alumnas, nada de chicos. Con los chicos se encontró en el instituto y en la universidad, cuando fue a estudiar arquitectura técnica, que por entonces era una carrera poco elegida por las chicas. ¿Cómo se estudia una carrera sin ordenadores ni internet? También Sonia nos lo contó. Voleu existir
que sin internet y sin ordenador y estudiando y pasando muchas horas en la biblioteca, todos sacábamos la carrera. Costaba más, pero se podía hacer. Gracias a nuestras adultas invitadas y a todo lo que nos contaron, hemos aprendido muchas cosas interesantes y emocionantes. Cosas útiles, de las que no están en los libros. Primero eso, F, no olvidará lo generosas que fuisteis y las experiencias que nos contasteis. Gracias, Domi Bermejo. Gracias a María Ángeles Sontalva. Gracias a Gracia Botejara. Gracias a Mónica Bosch. Gracias a María Ángeles Macías. Gracias a Serena Rodríguez. Gracias, Sonia Redondo. ¡Gracias! ¡Adiós!